Jóvenes, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? ¿Se escucha? Profesor, buenas tardes, sí se escucha. Ya, muy bien. Vamos a empezar nuestra clase. Ya tenemos un bloquecito esta última horita y mañana completamos este bloque. Están saliendo recién, ¿verdad? Ya. Están integrándose todos. A ver, vamos a empezar entonces. Voy a presentar la diapositiva. El tema de hoy día, de esta semana, en la asignatura de aptitud comunicativa es textos narrativos y textos descriptivos, ¿verdad? Fíjense a ver si esta es la práctica. Eso no es la práctica. Se queden ahí. Esta es la práctica, ¿verdad? Mm, ya. Muy bien, entonces estamos en la semana, en este caso. Semana 11. Ya. Ya, esta es la práctica, ¿verdad? A ver, confirmen, chicos. Esa es la práctica. Textos narrativos. Sí, es la práctica, profesor. Ya, muy bien, gracias. Vamos a empezar entonces en esta última horita a hablar de textos narrativos. ¿Alguien sabe qué son los textos narrativos? ¿Alguna idea? A ver, ¿qué significa narrar? ¿Alguna idea de parte de ustedes? ¿Qué es un texto narrativo? ¿Alguna idea, chicos? ¿Qué son los textos narrativos? ¿Quién participa? Escucho. ¿Algún joven, alguna señorita? ¿Qué significa narrar? A ver, cuando hablamos de textos narrativos, vamos a hablar de aquellos textos que van a contarnos o van a relatarnos. Pueden ser hechos imaginarios o pueden ser hechos reales, ¿ya? Dentro de estos textos podemos encontrar varias especies, la novela, el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la historieta, los textos periodísticos, las anécdotas, todo lo que es texto que va a relatar un hecho suceso. A ver, en esta primera parte, ahora vamos a ver acá, ha salido entrecortadito. En esta primera parte, a ver, texto narrativo. En esta primera parte de esta diapositiva tenemos el panorama general de este tema. Textos narrativos desde el punto de vista de la gramática semiótica. Ahora vamos a poner el puntero láser. Textos narrativos desde el punto de vista de la semántica y textos narrativos desde el punto de vista de la pragmática. ¿Qué significa eso? César Toro Montalvo es el autor de esta teoría, es un catedrático sanmarquino que tiene varios textos sobre narración. De uno de sus textos se ha extraído esta teoría que está en tu compendio, ¿ya? Este es un análisis semiótico. Entonces, en la primera parte, cuando me dice gramática semiótica, en esta primera parte se va a estudiar la estructura del texto narrativo y los elementos, ¿ya? En esta primera parte, la estructura y elementos. En esta segunda parte llamada semántica, acá tiene que analizarse el contenido del texto. Acá se va a analizar el tema, el asunto, el simbolismo o la semiótica. Aquí se analiza entonces el contenido.
Aquí en la pragmática, acá se refiere ya al punto práctico. Se va a estudiar la época, se va a estudiar al autor, el autor utiliza un tipo de narrador y el estilo. Entonces, lo que vamos a tratar entonces de recordar es esta gramática semiótica estudia por un lado, acá me dice elementos, pero no solamente son elementos, sino también es la macrosecuencia o la estructura. A ver, veamos este punto inicial acá. Fíjate acá, acá ve. Tengo acá la gramática semiótica. Fíjate acá, la gramática semiótica. En este punto gramática semiótica se estudia la macrosecuencia. Para César Toro Montalvo utiliza esta categoría macrosecuencia. Para nosotros es la estructura de un texto narrativo. Como le había dicho, también estudia ¿qué cosa? Sus elementos. Los actantes, él utiliza esa categoría, actantes, esta variante de actantes, sus funciones o las acciones, el tiempo y el espacio, esos son elementos, ¿ve? Entonces, eso es lo que se estudia en esta parte inicial, tanto elementos como estructura. Veamos entonces la estructura. Él le llama macrosecuencia, nosotros le llamamos estructura. Utiliza la apertura, el trabajo y el desenlace. La apertura no es otra cosa que el inicio de la obra. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se presenta la historia? El trabajo, él utiliza esta categoría. Normalmente se habla de nudo, el clímax o problema. ¿Ya? Y eso es justamente acá, según su teoría, me dice que se narra los medios para conseguir esa carencia. En otras palabras, se refiere al conflicto, al problema que se va a iniciar. Y luego el desenlace, que es la misma palabra que utilizan todos los textos narrativos, es la solución del problema o es el final del texto. Analicemos aquí, por ejemplo. A ver, necesito que alguien lea este texto. ¿Quién podría leer? ¿Algún voluntario leer esta fábula de Jean de La Fontaine para analizar la apertura, el trabajo y el desenlace? ¿Alguien quisiera leer ese texto? ¿Algún voluntario, voluntaria? A ver, ¿quién dice yo? Chicos, ¿algún chico quiere leer? ¿Alguna señorita? Ya, a ver, vamos a analizar el texto. A mí me dice la apertura. La apertura es la presentación de las acciones, se muestra la situación de carencia. A ver, vamos a ver. Dice, el lobo y el cordero. Un corderillo sediento bebía en un arroyuelo. Llegó esto, un lobo en ayunas, buscando pendencias, peleas, y atraído por el hambre, dice, ¿no? Entonces, me está empezando acá, ¿no? Acá me dice, presenta las acciones. Un corderito sediento bebía un arroyo y llegó un lobo. Eso sería, esta primera parte, estudiante, sería para nosotros la apertura, este punto de acá. ¿Ya? Porque ahí presenta. ¿Qué presenta? Pues un cordero está bebiendo y llega un lobo, ¿no? Luego me dice el trabajo. El trabajo para nosotros es el nudo, es el clímax, es el problema que da inicio. Toda novela, todo cuento, toda fábula, toda leyenda, todo texto narrativo necesariamente tiene que tener ese punto de quiebre, ese conflicto. Ahora vamos a ver. El texto dice, ¿cómo te atreves a enturbiarme el agua? Dijo malhumorado al corderillo. Castigaré tu temeridad. Luego dice, no se irrite vuestra majestad, contestó el cordero. Considere que estoy bebiendo en esta corriente 20 pasos más abajo y mal puedo enturbiar el agua. Es decir, ¿cómo puedo enturbiar el agua? Y le contesta el lobo, me la has enturbiado, gritó el feroz animal, y me consta que el año pasado hablaste más de mí. Le está acusando, en este caso el lobo. Y el corderito dice, ¿cómo había de hablar mal si no había nacido? Si no eras tú, sería tu hermano. No tengo hermano, señor, le responde.
Pues sería alguno de los tuyos, porque me tenéis mala voluntad. Todos vosotros, vuestros pastores y vuestros perros. Lo sé de buena tinta y tengo que vengarme. Dicho esto, el lobo atrapó al corderito, se lo llevó al fondo de sus bosques y se lo comió sin más auto ni proceso. Y entonces, el problema que empieces aquí, ¿no? ¿Cómo te atreves a enturbiarme el agua? Esto. Él le interroga en esta partecita, mira, ¿no? Con esta preguntita empieza, ¿no? Él le está echando la culpa. ¿Cómo te atreves a enturbiarme el agua? Dijo malhumorado el corderito, al corderito, castigaré tu temeridad. Esta, esta frase de acá es la que da inicio a todo el conflicto, ¿no? Obviamente, este es un lobo vivo que quiere comerse y para comerse está buscando cualquier pretexto, ¿no? Porque este es un texto para analizar desde el punto de vista filosófico, ¿ya? Y luego la parte, el desenlace, bueno, todo esto, el resultado favorable o desfavorable, ¿no? El desenlace. Bueno, todo, el conflicto empieza acá, el desenlace es la parte final, cómo acaba este texto, acaba pues el lobo, acá dice, ¿no? Pues sería alguno de los tuyos porque me tenéis mala voluntad. Todos vosotros, vuestros pastores y vuestros perros, los sé de buena tinta y tengo que vengarme. Dicho esto, el lobo atrapa al cordero. Acá está el final, esto de acá. Esto sería el desenlace. ¿Qué hace el lobo? Luego de echar la culpa, sin ninguna razón, con pretextos, ¿no? Mata al corderillo. Ya, o sea, yo tengo las ideas, ve cómo empieza, cómo presenta el conflicto, acá desarrolla y acá finalmente, pues el final, ¿no? El final favorable, desfavorable, en este caso desfavorable. Este es un ejemplito de la macro secuencia o si quieres de la estructura de un texto narrativo. Tres partes. Ahora vamos por acá. En relación a sus elementos, tiene 4 elementos. Considera a los actantes, por no decir a los personajes o actuantes, pero él utiliza esa categoría a los actantes como primer elemento. Considera las funciones, en este caso las acciones como segundo elemento, el tiempo como tercer elemento y el espacio o lugar donde suceden los hechos. Acá clasifica en 3 tipos de espacio. Vamos a ver acá. Los actantes. Ya, son los personajes. Ahora, él realiza una subclasificación de los personajes. Por acá. Por su individualidad, obviamente son personajes solitarios, pero que se pueden subclasificar. Algunos pueden ser estereotipos, algunos pueden ser tipos y algunos pueden ser literarios. ¿Cómo puedo saber qué es tipo? Me dice que su característica es limitada. Por ejemplo, en una obra, un policía, sabemos cuál es su función, resguardar, mantener el orden. Eso es limitado, ¿no? Una hechicera, igualito. Entonces es un estereotipo. Ahora, si me dice tipo, individualmente un personaje tipo, eso se refiere a aquel personaje que presenta rasgos psicológicos. En la obra Crimen y Castigo, Raskolnikov, por ejemplo, está de miedo. Todo el personaje que está en la obra de miedo, ¿no? Ese es un personaje tipo. Si me dice personaje literario, estos son la mayoría de personajes sobre los cuales se desenvuelve toda la historia, ¿no? Ulises es un personaje literario, por ejemplo, ¿no? Gregorio Sanz es un personaje literario. Alonso Quijano, que hace de Don Quijote, también es un personaje literario. Personajes que de alguna manera, pues sobre ellos se desenvuelve la historia. Ahora, por su grado de jerarquía, acá me dice jerarquía, quiere decir que hay niveles. Algunos son importantes y algunos serán pues menos importantes. Se habla de los principales y de los secundarios. Personaje principal de la obra La Odisea, por ejemplo, estará Ulises. Personajes secundarios estará el Cíclope Polifemo, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por su génesis quiere decir por su origen y desarrollo, es decir, son personajes que van a evolucionar, pero depende. Pueden ser dinámicos o pueden ser estáticos.
Un personaje dinámico es aquel que evoluciona en la obra. El Lazarillo de Tornes, anónimo, por ejemplo, luego de pasar por varios amos, de ser un niño, un pipiolo novato, a terminar un niño hábil, astuto, eso es dinámico, por decir. Estático, un personaje que empieza como niño, termina como niño, empieza con una característica muy particular y termina con esa forma. ¿No? Por ejemplo, a ver, vamos a llevarles a un hecho más concreto para que diferencies eso. Con alguna serie que tú has visto. La saga de Goku, por ejemplo, o la saga de Goku, por su génesis, ¿qué sería? ¿Dinámico o estático? ¿Qué dicen? A ver, una respuesta necesito. Dinámico. Dinámico, ¿verdad? Porque empieza como niño y luego crece y luego se convierte en un papá y luego se convierte en un abuelo. O sea, de alguna manera evoluciona. Ese sería dinámico, ¿ya? ¿Y quién sería estático en esa misma serie? ¿Quién no cambia? En todas las series o en todas las sagas siempre está el personaje igual, no evoluciona. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Pícoro. O no sé, pues no sé si han visto esa serie, ¿no? El maestro Karin o el maestro Roshi. Entonces, aquellos personajes que mantienen, empiezan como niños, terminan como niños, no evolucionan, no cambian, entonces esos son estáticos. Ahora, por su grado de complejidad, la complejidad se refiere a la forma de ser, a la forma de ser. ¿Cómo ser? Mm, si está triste, si está amargo, si está alegre, diferentes formas conductuales, diferentes formas psicológicas de ser. Hay personajes que solo tienen una forma de ser, siempre están amargos. Allá, eso se llaman planos. O siempre están alegres en todo el papel, en toda la obra, entonces son planos. Pero hay otros que están tristes, están alegres, traicionan, se arrepienten, entonces esos son redondos, complejos, desde el punto de vista de su personalidad, ¿no? De su psicología. Ahora, por la pluralidad pueden ser individuales, es decir, uno solo, o colectivos. Por ejemplo, ese cuentito de los tres chanchitos, le hago ese ejemplo porque es más familiar, seguro lo ha leído alguna vez cuando era niño. Los tres chanchitos, ¿qué sería por la pluralidad? ¿Individual o colectivo? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chico? ¿Qué sería los tres chanchitos? Ajá, ahí sería, por ejemplo, colectivo. Fuente Ovejuna también es colectivo. El Principito, ese es individual, de Alex Exuperi, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, cuando son varios personajes principales o uno nada más es el personaje, uno solito. Por su actuación en el mundo, pueden ser los protagonistas, es decir, aquel personaje principal en la que sobre él se desarrolla la historia, y los antagonistas, aquellos personajes que se oponen al desarrollo del personaje principal. En la Odisea, Ulises es el personaje protagonista por su actuación en el mundo. Y el que es antagonista, el que se opone a que llegue a su patria Ítaca, ¿cómo se llama ese dios, dios del mar? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan o no? Chicos, dios del mar, dios del Poseidón. mar. Poseidón, ¿no? Se siente, digamos, quiere vengar porque Polifemo era hijo, pues, de ese, el gigante era hijo de ese dios del mar, y como Ulises lo ha herido, entonces se venga, más o menos. Ya, ahí tenemos esa clasificación, ¿ve? De los actantes. Fíjate que estamos hablando de los elementos, ya no de la estructura, los elementos. Acá esto sería pues elemento 1, ¿no? Acá sería elemento 2, y esto que sería las funciones. Las funciones no es otra cosa que las acciones. ¿Cuáles son las acciones de ciertos personajes? ¿O cuáles son las acciones de ciertos objetos? ¿No? Por ejemplo. Luego, cuando hablamos del tiempo, acá existen dos tipos del tiempo, de tiempo. Un tiempo cronológico y un tiempo de alteración. Si a mí me dice cronológico, entonces empieza, continúa y termina,
¿no? Un tiempo secuencial, se llama tiempo lineal. Pero si hubiera alteración en el tiempo, significa que la historia puede empezar del final, ¿no? In extrema res, ¿no? O puede empezar de la mitad, ¿no? In media res, es en latín, ¿no? O puede volver al pasado, un flashback, ¿no? Recuerdo, un recuerdo. O sea, no sé si has visto alguna película de Terminator que regresan al pasado, o a veces viajan al futuro. Esas son alteraciones del tiempo. Ya, ahí ya no es lineal, existe alteración del tiempo. Entonces, esas son técnicas también para contar o narrar. Y el espacio es el lugar, pero para César Toro Montalvo, él utiliza estos tres espacios. El espacio físico, ¿ya? El espacio psicológico y el espacio social. Tres tipos de espacios. Supongamos que nosotros hubiéramos ido al mundial. Supongamos, digo, porque no hemos ido, ¿no? Hubiéramos ido, sino que por subestimar una situación, fallamos, ¿no? Uno debe estar seguro, luego de eso ya recién se festeja, no antes. Ya, supongamos que el Perú ha clasificado al mundial. El espacio físico, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? El lugar real, ¿dónde se va a realizar ese mundial? Chicos, ¿saben qué país? Será pues en Qatar. El espacio físico es Qatar. El espacio psicológico. Imagínate que Perú anota un gol en el mundial. En este mundial. ¿Cuál sería el espacio? La atmósfera de todos los peruanos. Alegría. ¿Sí o no? Que estamos exhaustos, alegres. ¿O no? Entonces, eso, por ejemplo. ¿Y cuál sería el espacio social? Es el contexto. ¿Por qué se da ese campeonato? Obviamente, ¿por qué juega? ¿Por qué está jugando? ¿Por qué estamos sintiendo alegría? Bueno, como consecuencia del campeonato mundial que se realiza cada 4 años. Entonces, es el contexto, la situación en la que se da el hecho. ¿Ya? Es la situación, es el entorno cultural, el entorno económico. Entonces, para él utiliza tres tipos de espacio. Entonces, fíjate que en la primera parte, esta primera parte inicial, hablamos de los elementos y hablamos de la estructura, ya aquí en la gramática semiótica. La gramática es una ciencia que estudia el lenguaje de una lengua, ¿no? Cómo se da esa lengua. La gramática castellana es diferente de la gramática inglesa, el funcionamiento de una lengua. La semiótica estudia los signos. Entonces, desde ese punto de vista gramático semiótico, es decir, cómo funcionan los signos en una lengua, se la habla pues acá de sus elementos y de la estructura. Ahora, en el punto de la semántica, tú sabes que la semántica como concepto general es una disciplina de la lingüística. Aplicado a textos narrativos, acá la semántica va a estudiar el significado. Ya, tema, asunto y simbolismo. Vamos a ver acá, pasamos por acá. Acá tengo la semántica, fíjate. Tengo entonces el tema. Tengo entonces el asunto, o sea, el contenido ya del texto, y tengo acá la semiótica. Fíjate entonces, ¿ya? Si a mí me dice tema, el tema es la trama que desarrolla, pues, la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tema de la Odisea? ¿Quién me dice? ¿Alguna idea? Tema de la Odisea. ¿Quién dice yo? A ver, ¿recuerda alguien? El regreso ¿Cuál de es el Ulises a su tierra. Ajá, el regreso de Ulises a su patria Ítaca. ¿Ve? Ese es el tema, ¿ve? El regreso de Ulises a su patria Ítaca. Es como una síntesis. Ese es el tema. Ahora, el asunto es el problema. De manera subyacente nos presenta una problemática. Una problemática. ¿Qué realidad nos muestra? ¿Por qué no puede por qué no puede regresar Ulises a su patria? Porque le impiden el viento, le impide el mar. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? ¿Qué problemas hay? Pues lo insignificante que es el hombre frente a la naturaleza.
¿Qué otros problemas hay? ¿Por qué ha viajado? Por las guerras, ¿no? Intereses, guerras, esos son problemas, ¿ve? Que se presenta, el asunto, ¿no? Ahora, si me dice semiótica, la semiótica es qué simboliza el elemento o qué simboliza la obra en sí. Por ejemplo, ¿qué simboliza Penélope? Penélope era la esposa de Ulises. Tejía de día y destejía de noche con tal de que nadie pueda casarla, de que nadie pueda casarla o casarse con ella y esperar así más de 10, más de 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza ahí Penélope, esposa de Ulises? ¿Qué puede simbolizar ella? Que esperó mucho tiempo a su marido. La ¿Ya? Ella fidelidad. es la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad. Ahora, Ulises, cuando llega a una isla de los gigantes en la que estaba Polifemo, ese gigante con un ojo entró a su cueva, el gigante los atrapó y Ulises le dice, inteligentemente le dice, tenemos algo que te puede agradar y le dan un poco de vino. Y al gigante le gusta el vino, a Polifemo, y le hacen que se tome casi todo el vino hasta que esté mareado, ebrio, y comienzan a conversar con Ulises y Polifemo le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Ulises le dice, me llamo Nadie. Y en ese momento, cuando se duerme o se queda dormido el gigante, todos sus hombres, con apoyo de todos obviamente, hieren al ojo único que tenía pues ese gigante, y el gigante se da cuenta y así mareado se levanta y comienza a golpear y comienza a expresar, nadie me está matando, nadie me está atacando, nadie me está hiriendo. Y como en esa isla habían gigantes, escuchan que está gritando y que está golpeando. Se acercan a la cueva y escuchan, nadie me está matando, nadie, nadie me está hiriendo. Y los gigantes dicen, nadie le está hiriendo, está loco este pata. Y se van. Entonces, ¿qué simboliza eso, por ejemplo? ¿Qué simbolizará Ulises en ese momento, en esa situación? Ujú. La astucia. No, Ulises tiene dos, la astucia, pero también simboliza la perseverancia, porque a pesar de encontrarse en dificultades, siempre ha estado tras para llegar a su patria Ítaca, donde le esperaba a su esposa Penélope y su hijo Telémaco, ¿no? Entonces ahí ve, es más o menos, el tema es la historia en sí, el asunto es los problemas que nos muestra esa historia, y la semiótica es el simbolismo que pueden asumir varios elementos. Por ejemplo, en Pinocho, no sé si ha escuchado el cuento de Pinocho, una marioneta creado por Gepetto, su padre, y que por una situación particular una hada le da vida y Pinocho, como es un niño desobediente como todos, en la oreja siempre lleva un grillo llamado Pepe, que le dice, Pinocho, no hagas eso, Pinocho no, Pinocho no. ¿Qué simboliza ese grillo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué puede simbolizar? ¿Qué dices? ¿Qué simboliza Pinocho, chicos? O qué simboliza Pepe, ¿no? Pepe Grillo en la orejita de Pinocho. ¿Qué puede simbolizar? Ya, ahí, por ejemplo, simboliza la conciencia, ¿no? Lo que nos dice, no lo hagas y lo hagas. Entonces, eso más o menos. Vamos ahora a este punto número 3 llamado pragmática. Acá ve, la pragmática, ¿ya? Esto se refiere ya desde el punto de vista práctico del autor. Hay que recordar que en la pragmática, desde el punto de vista práctico, se tiene que estudiar la época. Hay veces la obra pertenece a una época determinada o hay veces la obra pertenece a las experiencias o vida del autor. Por ejemplo, la Biblia, ¿a qué época pertenece? ¿No? La Biblia, por ejemplo, es antiguo. La Biblia no pertenece a esta época, a este tiempo, ¿no? La constitución política, por ejemplo, ve a qué más o menos hago referencia con esos textos, ¿no?
para tener una idea. Entonces la época puede ser, en este caso, pues que ha investigado el autor y escribió sobre esos hechos, o puede ser una época reciente que fuese parte de experiencias del autor. ¿Ya? Es necesario analizar la época para ver, pues, en qué contexto se hablaba, ¿no? Por ejemplo, El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, literatura española, más o menos en el siglo XVIII, ¿no? O XIX, ¿no? 1800, 1700. Ahí, por ejemplo, se hablaba que las hijas eran casadas por sus padres con personas mayores para que económicamente estén acomodadas, por ejemplo. Y si lo leemos ahora, corresponde a una época pasada, ¿no? Al tiempo de Miguel de Cervantes Saavedra, 1700, por ejemplo, por decir, ¿no? 1800, más o menos, 200 años atrás. Ya, la época entonces también se analiza porque eso es importante para ver, pues, en qué contexto se dio esa obra, ¿no? Muchos piensan que la Biblia, por ejemplo, es para estos tiempos, pero otros piensan que no, que la Biblia fue para esos tiempos antiguos, ¿no? No para ahora, y ahora lo están interpretando. Bueno, pues eso es, la gente a veces interpreta eso. Ahora, el autor es el que escribe la obra. Homero, por ejemplo, escribe la Odisea, ¿no? Pero ese autor, ese señor llamado Homero, emplea un tipo de narrador, ¿ya? Que es diferente al autor. El autor es Mario Vargas Llosa, pero en sus obras va a narrarnos con una forma particular. Eso se llama narrador, esto, ¿ya? El narrador, el narrador. El autor es el que escribe, el narrador es la técnica, cómo lo cuenta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el omnisciente. Este está en tercera persona, el omnisciente. Aquí, omni es todo, omnisciente. ¿Qué significa? Es aquel narrador que sabe con anticipación todo lo que va a pasar. Es aquel narrador que sabe todo lo que piensan y todo lo que sueñan sus personajes. Tercera persona. Ellos. Será pues, ¿no? Había una vez en un pueblo una familia. Ellos no saben que en la noche serán asesinados. O sea, el que está contando, el omnisciente, sabe lo que va a pasar. ¿Ya? Es ajeno a la obra. Mientras el protagonista, este no, este está en primera persona. Obviamente, si es primera, será pues el yo, ¿no? Yo, protagonista. Yo caminaba aquella tarde por Plaza Vea, cuando de pronto me encontré con Felipe. Yo me acerqué a preguntarle qué hacía. Yo, ves, protagonista, primera persona, ¿ya? El testigo, el testigo que puede estar también en tercera persona, y la diferencia con el omnisciente es que el omnisciente es capaz de saber lo que piensan, lo que sueñan. O sea, es un modo Dios, incluso lo que va a pasar en el futuro o lo que ha pasado en el pasado. En cambio, el testigo no, el testigo es como una cámara, solo observa lo que ve, más o menos así. El testigo sería describir así, obviamente en tercera persona. María estaba frente al cine, vestida de color rojo, nada más. En cambio, el omnisciente diría, María está parado frente al cine, vestida de color rojo. Hace 2 horas que está pensando por qué no llega su compañero. Justo ayer había soñado que no se iba a encontrar con él. Entonces, este personaje omnisciente es todo, es un modo Dios, mientras el testigo solo observa de la parte externa nada más. El multiperspectiva, esto puede estar en primera, puede ir a segunda, puede volver a tercera y así puede saltar, ¿no? Esto, primera, segunda, tercera. Esto, la obra, por ejemplo, de País de Jauja, de Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Empieza con un tú. Bueno, acá falta el de segunda persona, que se llama el desdoblamiento del yo. Segunda persona. Desdoblamiento del yo. Eso es de un yo. Falta pues ese, de un yo. No ha salido en esta parte, en la teoría. De un yo va a pasar a un tú. A un tú. De un yo pasa a un tú. ¿Cómo tú?
tú es segunda persona, pues. Esto es como si estuviera contándose, como si estuviera reflejando o reflexionando. Más o menos así, ¿ve? Obviamente esta es la segunda persona. La segunda persona. Del yo pasa a un tú. Se llama desdoblamiento del yo. Dice, yo quería ser profesional. Yo iba a la academia a estudiar, pero tú me distraías. Tú me hacías perder el tiempo. Entonces, eso, desde de un yo pasa a un tú. Hablar de un tú, ya pues esta segunda persona, ¿no? Esto es el desdoblamiento del yo. Esas son formas de narrar el cuento. El autor utiliza una forma de narrar, de contar. Con esas ideas, a ver, falta acá un punto 3. Vamos a la pragmática. Entonces, época, autor y estilo. Por acá el estilo. El estilo, que sería el punto 3, que es el sello particular, en este caso, de la obra, que se expresa en la expresión, como lo dice, si es sobrio, es decir, serio, si es florido, recargado de figuras, si es elegante, si utiliza un lenguaje súper estándar, si es sencillo, fácil de entender, o si es festivo, humorístico, ¿no? Un poco de risa, humor. Ahora, en relación a la extensión, puede ser breve, si utiliza oraciones, pues, simples u oraciones compuestas, ¿no? A eso se refiere, ¿ve? Empleo de oraciones exactas o periódicos compuestas. Y en la escuela, esto pues se refiere a que ciertas obras presentan rasgos de algunas corrientes o en este caso escuelas. Por ejemplo, la obra Ave sin nido de Clorinda Matos de Turner. ¿A qué, ¿A qué escuela pertenecerá? ¿Qué dices tú? Ave sin nido. A ver, recuerda. Mismo. Ajá, al realismo, ¿no? Ave sin nido es la primera obra indigenista en América, ¿no? Escrita por... ¿Quién escribe Ave sin nido, chicos? ¿Quién lo escribe? Clorinda Matos de Turner, ¿no? Ella escribe esa obra cuyo tema es la denuncia, ¿no? Por parte de las autoridades políticas y eclesiásticas, el abuso, ¿no? De ellos en contra de la gente más humilde, de la familia de Juan Yupanqui, por ejemplo. Y la obra La Odisea de Homero, ¿a qué corriente puede pertenecer? ¿A qué escuela? ¿Qué dices? Clasicismo. Al clasicismo, ¿no? Es una novela, una historia, una epopeya, al clasicismo, clásico. Muy bien, con esas ideas, a ver, estos son textos descriptivos que mañana lo vamos a hacer. Con esas ideas puedo irme a mi práctica y más o menos observar ahí, a ver, desarrolla la primera parte. Vamos por acá. Vamos. Me está pidiendo que desarrolle acá. Ya. Dice, del siguiente texto analiza la gramática semiótica. Muy bien. Vamos a leer primero el texto. Todos a leer el texto. Ya, a ver, ¿alguna lectora o algún lector que pueda ayudarme a leer este breve texto? ¿Quién dice yo? Vamos, anímense, chicos. ¿Quién puede leer? Yo, Ya, joven, muy bien, gracias. Ayúdame ese texto, por favor, lee ese texto breve. el Chuyachaki, leyenda del oriente amazónico. El Chuyachaki vive en el centro de la selva. Tiene una patita más corta y torcida que la otra. De noche, cuando hay luna llena sobre el bosque, abandona su verde escondite y rengueando se dirige a beber a los remansos arenosos de los ríos. Al amanecer, sobre la margen húmeda, bien claro se notan las huellas del Chuyachaki. Cuando algún peón se interna solo selva adentro para cazar o explorar el Jebe, el Chuyachaki toma la forma de un pariente o amigo y se acerca y conversa cosas conocidas, y le conduce por senderos nuevos hasta llevarlo al ombligo de la floresta, de donde no sale más.
Sobre los huesos de los peones perdidos florecerán más tarde las orquídeas. Solo su patita corta y torcida sirve para reconocerlo. Por eso, cuando se advierte que es él, se debe uno santiguar. Y el Chuyachaki, que es el demonio, como neblina se esfuma sobre los pantanos. Muy bien, gracias. Arturo Jiménez Borja es el autor de ese pequeño fragmento. ¿Qué cosa me dice? Quiere que desarrolle la estructura. Acabe, la estructura. ¿Ya? La estructura, y luego me habla de los elementos también, ¿no? El espacio, bueno, solo el espacio. Algunos elementos me están dando ahí. Luego se ha pasado a la semántica, y ahí hay un errorcito ahí. Ahora lo vamos a ver. A ver, vamos a ver por acá. Primero la apertura. ¿Cómo inicia la obra? ¿Cómo inicia? El Chuyachaki, que es como un espíritu, vive en el centro de la selva. Tiene una patita más corta y torcida. ¿Qué hace entonces? Describe al Chuyachaki. Entonces, ¿cómo está empezando acá la apertura? ¿Cómo inicia? Describiendo. Acá puedo poner entonces en la parte que dice apertura, describe al Chuyachaki. ¿Ya? ¿Cómo inicia esta parte? ¿Qué dice? Describe. Entonces está empezando con una descripción del Chuyachaki. ¿Ya? Descripción del Chuyachaki. Descripción de Chuyachaki. Bueno, esas son creencias, pues, ¿no? En la selva dice que es como decir acá Jarjaria, condenado. La gente ha creado esos seres, ¿no? Descripción del Chuyachaki. O sea, más o menos empieza con esto. El trabajo es el nudo o es el problema que da inicio a la obra. Vamos a contar por acá. El Chuyachaki, a ver qué dice. El Chuyachaki, cierro esto. El Chuyachaki vive en el centro de la selva. Tiene una patita más corta y torcida de la otra. De noche, cuando hay luna llena sobre el bosque, abandona su verde escondite. O sea, ahí empieza el problema, ¿ve? O sea, ¿qué pasa? En la noche él sale y al encontrar a un cazador por ahí, lo engaña. Dice, escondite y rengueando, es decir, cojeando, se dirige a beber a los remansos arenosos de los ríos. Al amanecer sobre la margen húmeda bien claro, se nota las huellas del Chuyachaki. Cuando algún peón se interna solo adentro para cazar o explotar el jefe, el Chuyachaki toma la forma de un pariente o amigo y luego lo engaña. Entonces, ¿qué decimos? En la noche el Chuyachaki sale y engaña a los, ¿quién dice? A los cazadores, ¿no? A los peones, o a las personas que se insertan en la selva, dice. Y entonces el problema empieza acá. En la noche sale el Chuyachaki a engañar, ¿ya? En la noche sale pues este ser, ahí se inicia, ¿no? Cuando sale este ser a engañar a los cazadores, ¿no? A engañar. En la noche sale este ser a engañar, a capturar, engañar. Eso es más o menos la situación, ¿ya? Lo que da inicio, ¿no? En la noche sale, dice, cuando algún peón se interna a engañar a algo, los peones, ¿no? A un peón que se interna solo en la selva, ¿no? En la noche sale este ser a capturar un peón o a engañar a los peones, ¿ya? Como no está directo ahí la historia, lo está contado nada más, estamos poniendo así. En la noche sale este ser a capturar o a engañar, dice, toma solo huesos, ¿ya? A capturar de alguna manera, pues no, en la noche sale este ser a capturar a los peones. Hasta ahí nomás lo voy a dejar. El desenlace, ¿cuál sería?
el desenlace sería, ¿qué pasa? Una vez que los captura y los engaña, ¿qué pasa? Acá dice, los engaña haciéndose pasar por una persona conocida, toma esa forma y luego dice, a ver, su patita corta y torcida sirve para reconocerlo. Por eso, en cuanto se advierte que es él, se debe santiguar, se debe rezar, o sea, pues decir Padre, Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más o menos eso. Y el Chuyachaki, que es el demonio como Dolina, se esfuerza sobre los pantanos, dice, sobre los pantanos. Pero más acá me dice que lo mata, dice. Conversa cosas conocidas y le conduce por senderos nuevos hasta llevar al ombligo de la floresta, donde no sale más. Sobre los huesos de los peones perdidos, acá, huesos de los peones perdidos. ¿Qué hace? ¿Cómo termina? Termina sacrificando o matándolos. Ya, el desenlace de esta obra. Vamos a poner acá. A ver. Ahí. Ya. ¿Cómo termina eso ahora? Pues el Chuyachaki termina matándolos, ¿no? Mata a los, en este caso, a las personas, o en este caso a los peones, dice que, ¿no? A los peones. Mata a los peones que están solos dentro. Con esa forma acaba esto, el desenlace. ¿Ya? Entonces acá tengo la apertura, describe el trabajo es el problema, sale de su cueva para capturar, el desenlace, una vez que los captura, mata a los peones o mata a cualquier persona que está sola, insertada en la selva. Habla de la selva. Muy bien, me dice el espacio, acá me pide el espacio. Bueno, el espacio es el lugar, acá me dice en la selva, ¿no? En la selva. Acá sería pues la selva, en la selva. El espacio psicológico. ¿Cuál es el espacio psicológico aquí? Vive en el centro de la selva, tiene una patita más corta y torcida de la otra. De noche, cuando hay una luna llena sobre el bosque, abandona su verde escondite y rengueando, cojeando, se dirige a beber a los remansos. Al amanecer, sobre la margen húmeda bien claro, se notan las huellas del Chuyachaki. ¿Ya? Y luego dice, cuando algún peón se interna solo en la selva adentro para cazar o explotar el jeve, el Chuyachaki toma la forma de un pariente o amigo y se acerca, pero él está escondido, ¿no? Lo que está escondido va a salir a capturar. Entonces, ¿cuál sería esa atmósfera? Terror, miedo o misterio, ¿no? Acá el misterio, porque no sabemos en qué momento va a salir si tú te metes, ¿ya? Y el espacio psicológico puede ser ahí el temor o el miedo, ¿ya? El temor o miedo que pueda tener ahí el individuo, ¿no? Y el espacio social, el contexto, se da pues en la selva como producto de que, acá dice de sacar, de explotar el jeve, ¿no? Por cazar o explotar el jeve, el contexto social, ¿no? O sea, ¿en qué situación se da eso? Por cazar o explotar el jeve. Ya, acá dice el caucho, en otras palabras, pues, que es lo mismo. Ya, el caucho. Entonces, en ese contexto social se da esto, ya, la historia. Vamos por acá. Acá me dice la semántica. La semántica tiene tres partes. La semántica tiene tema, asunto y problema. Acá solamente me han puesto el tema. El tema será pues el Chuyachaki, nada más. ¿Ya? El Chuyachaki. El tema es el Chuyachaki. Acá me falta. ¿Cuál sería el asunto? ¿Cuál es ese problema? El asunto, lo voy a poner acá, vamos a ver con mayúscula. Asunto. No ha salido ahí el asunto. ¿El asunto cuál es? El asunto es el peligro que puede encontrarse en la selva, pues, ¿no? El asunto. O sea, ¿qué problema nos muestra estar en la selva solos? Puede haber una víbora, puede haber caerse uno, el peligro. El peligro que uno puede encontrar. Luego la semiótica, acá me falta la semiótica. Bueno, acá está recién, ¿ve? Pero esta partecita pragmática debe estar más abajo. Ahí está esa cosa. Voy a tachar eso. Vamos a ver.
Vamos por acá. Ya, vamos por acá. Voy a cambiar de herramienta. Quiero esta herramienta para tachar esto. Esto debe estar más abajo, pues. Todavía no hay. Ya, entonces tengo el tema, tengo el asunto y el simbolismo o la semiótica. ¿Qué simboliza el Chuyachaki? A ver, ayúdenme a ver, a poder interpretar qué puede simbolizar el Chuyachaki. Según el texto me dice que es un demonio, pero ¿qué puede simbolizar? A ver. ¿Alguna idea? ¿Qué puede simbolizar el Chuyachaki? ¿Qué dicen? Profesor, Dime, dime. ¿podría simbolizar como el castigo? El Chuyachaki es un castigo, como un castigo, el castigo también puede ser, porque en realidad ese es creado por la sociedad como una regla o una norma para no entrar de noche solo al, a la selva, ¿no? Entonces la gente va a tener miedo cuando le hablan de un ser que en realidad no existe, pero es una forma de controlar. Claro, puede ser el castigo, porque los mata y es un castigo muy duro, ¿no? Ujú. Ya, acá puede ser el castigo, claro. Semiótica es un castigo. Tú vas, no haces caso, entras solo a la selva y te castigan con la muerte, ¿no? Puede ser ahí el castigo. No hay problema, la pregunta es abierta. El castigo. El Chuyachaki, obviamente, ¿ah? El Chuyachaki, la persona del castigo. Listo, salgo de eso y puedo ir a esta parte donde me dice, acá recién debe decir el pragmatismo. Ya, ahora vamos a ponerla por acá abajo. ¿No? La pragmática, ahí se estudia pues la época, el autor, el estilo. Ahí hay un error, la pragmática. Acá tendría que ser la... Ujú, la pragmática. ¿Qué pasa con la pragmática? Dentro de la pragmática se estudia pues la época, ¿no? La época, el autor y el estilo. ¿A qué época? A veces reciente, contemporáneo nada más. Contemporáneo, contemporáneo. Voy por acá. El autor, ¿quién es el autor? El autor es obviamente este señor, Arturo Jiménez. Pero, ¿cuál es el tipo de narrador? Ahora vamos a poner acá primero el autor. Será Arturo, el señor Arturo. Y necesito yo, pero, a ver, ¿cuál será el narrador? ¿Qué tipo de narrador es? Vamos a ver eso, el narrador. Vamos a hacer la mayúscula, el narrador. El narrador. Dos puntos. El autor es Arturo, ¿ya? Pero el narrador es la técnica, cómo lo cuenta. Entonces eso vamos a ver si es omnisciente, protagonista. Vamos por acá a ver. ¿Qué tipo de narrador sería? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué tipo de narrador sería? ¿Omnisciente? Omnisciente sería, ¿no? Porque él dice en tercera persona, el Chuyachaki vive en el centro de la selva, o sea, él. Ahí es tercera persona, pero hay que ver si es testigo o es omnisciente. Tiene una patita más corta y torcida. Bueno, eso puede ser descripción de observador. De noche, cuando hay luna llena sobre el bosque, abandona su verde. Abandona, dice. No dice abandona en este momento cuando él está viéndolo, sino que está contando en un tiempo que ha sucedido. Su verde escondite y rengueando, cojeando, se dirige a beber a los remansos. Al amanecer sobre la margen húmeda, bien claro, se nota su huellita.
Cuando algún peón se interna solo en la selva para cazar o explorar el jeve o el caucho, el Chuyachaki toma la forma de un pariente y amigo y se acerca a conversar cosas conocidas, ¿ya? Eso también ve. Y le conduce por senderos hasta llevarlo al ombligo de la floresta, de donde no sale más sobre los huesos. De los peones perdidos florece más tarde las orquídeas. Solo su patita corta y torcida sirve para reconocer. Por eso, en cuanto se advierte que es él, se debe uno santiguar. El Chuyachaki, que es el, allá no es, acá ya no está observando, sino que ya está como si estuviera interpretando, ¿no? Sabe el que uno debe rezar. Ya, ¿esto qué tendría que ser entonces? ¿Testigo o omnisciente? ¿Qué dices? Tercera persona. Acá. A ver. Mm, ¿qué sería ahí? Omnisciente. Omnisciente vamos a poner acá. Es omnisciente esto. Ya, aquí. Vamos a quitar esto y le pongo omnisciente. Está contando pues como alguien que sabe todo, ¿no? Omnisciente tercera persona. El estilo, ¿qué estilo le vamos a poner a esto? Es causa humor, es sencillo de entender. ¿Qué dices? Es complejo de entender, oraciones. Simplemente ponemos sencillo, ¿no? Ujú. Sencillo. Tomamos una parte nada más fácil de entender. Ya, dejo de lado esa parte que ha salido ahí. Esto debería estar más abajo, ¿no? Vamos a esta partecita de acá, a ver qué dice la contextualización. Me dice contextualización teórica, criterios acerca de la literatura peruana. Ya, y me da un texto extenso. Yo voy a subrayar las preguntas, a ver qué es lo que me está pidiendo. Identifica la alternativa correcta con respecto al texto leído. Bueno, una pregunta compatible. Tres preguntas. Determina la idea que no se plantea, una idea incompatible. Y luego viene, el género narrativo del Perú se distingue principalmente por el género narrativo en el Perú. Ya, vamos. ¿Quién me ayuda a leer este texto? ¿Alguien puede leer? ¿Algún joven puede leer? El mismo joven. A ver, leemos esto. El tiempo nos va a ganar. Podemos hacer esa lectura mínimo. A ver, ¿quién puede leer eso? ¿Algún chico, chica? ¿Puede leer o no? ¿Qué dices? Yo, profesor, puedo leer. Sí, lee, joven, por favor, vamos. Criterios acerca de la literatura peruana. Nuestra literatura ha seguido un proceso de desarrollo vinculado estrechamente a las etapas históricas de la nación, aunque en algunos casos no guarda una correlación exacta. Luis Alberto Sánchez señala que conforman la literatura peruana las obras ligadas a nuestra realidad en cuanto a temas, personajes y estilos. Reivindica a las literaturas populares, mitos, leyendas, poesías, que en el país se han dado desde la época prehispánica. Asimismo, enfatiza sobre la influencia del medio geográfico y la raza. José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, analiza la literatura peruana con un criterio dialéctico. Manifiesta que la literatura es un proceso histórico que se hace continuamente, que no se da como una unidad absoluta, sino que se realiza dentro del marco sociocultural del país, tan diverso y contradictorio. Según el Amauta, nuestra literatura pasa por 3 periodos: colonial, caracterizado por su vasallaje a España; cosmopolita, expresa la ruptura con España y su acercamiento a otros países europeos; nacional, que es la forja de una identidad propia, cuyo ingrediente debe hallarse en lo andino. El género narrativo de la literatura peruana presenta temas costeños, el denominado urbanismo, serranos, el denominado indigenismo y selvático. El lector denominado
autónomo debe desentrañar los contenidos referentes a la idiosincrasia de los actantes, del medio social, las costumbres, el espectro socioeconómico, el uso de préstamos lingüísticos, testimonios dialectales y otras características propias de cada medio geográfico y cultural. De ahí, justamente, que se hable de nuestro país es multilingüe y pluricultural. Muy bien, joven, gracias, gracias. Y me preguntan, identifica la alternativa correcta con respecto al texto leído. A ver, vamos a ver. Una lecturita más. Dice, nuestra literatura ha seguido un proceso de desarrollo vinculado estrechamente a las etapas históricas de la nación. Aunque en algunos casos, mira lo que dice, aunque en algunos casos no guarda relación o una correlación exacta. ¿Ya? Ojo, ahora vamos a ver por acá. Identifica la alternativa correcta con respecto al texto leído. El estudio de nuestra literatura en algunos casos no guarda relación. ¿Es igual o no? A ver, chequea. En algunos casos no guarda relación. Y acá dice, aunque en algunos casos no guarda una correlación exacta. Lo mismo. Entonces, esta es lo que me dice. Ve, hasta ahorita, esta es verdadera. Y acá me dice, ¿cuál es la verdadera? Vamos a leer las siguientes. Ahí tengo que ver la clave A. Sánchez y Mariátegui concuerdan en sus planteamientos. Mariátegui argumenta que nuestra literatura es uniforme. Sánchez adopta una visión marxista. Ambos estudios evaden la realidad. No evaden. Sánchez adopta una visión marxista. Sánchez no. José Carlos Mariátegui. Mariátegui argumenta que nuestra literatura es uniforme. Creo que es Sánchez. Sánchez y Mariátegui concuerdan en sus planteamientos. No. Ambos son de diferentes ideologías. Si quiero, puedo seguir leyendo. Luis Alberto Sánchez señala que conforman la literatura peruana las obras ligadas a nuestra realidad en cuanto a temas, personas y estilos. Reivindica la literatura populares que en el país se han dado desde las épocas prehispánicas. Asimismo, enfatiza sobre la influencia del medio geográfico y la raza. Mientras que José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, analiza la literatura con un criterio dialéctico. Manifiesta que la literatura es un proceso histórico que se hace continuamente, que no se da como una unidad absoluta, sino que se realizan dentro de un marco sociocultural del país. Pues acá está hablando ya. Está bien, la única respuesta sería acá la clavecita A. Solo voy a acabar eso, ¿ah? 1A. Ahora vamos a ver acá. Determina la idea que no plantea en el texto. Y ahí me está pidiendo qué oracioncita no se relaciona con lo que hemos leído en esa pregunta número 2. Para Mariátegui hubo dependencia cultural. Claro. Sánchez dice, Sánchez relaciona la literatura con nuestra historia. Ya. Desde épocas prehispánicas se escribieron mitos, leyendas y poesía. Desde épocas prehispánicas, dice. O sea, antes de los españoles. Mito, leyenda, poesía. Sánchez y Mariátegui tienen planteamientos diferentes. Eso sí es verdad. La realidad del peruano es diversa y contradictoria también. Acá debe salir esto. Este dato no nos dice. Ya, este dato no nos dice. Y ahí sería entonces esa clavecita. Solo acabo esta contextualización. Ya hasta la 3 y ahí me voy a quedar. Y en la 3 me dice, el género narrativo del Perú se distingue principalmente por asumir temas de conflictos políticos, despreocuparse de los problemas sociales, copiar técnicas narrativas, mezclar los contenidos o mostrar temas de diversas culturas y su variedad de lenguas. Ya, esta debe ser mi respuesta. Me voy a quedar acá, como hemos leído ese texto, para no volver a leer. Chicos, nos quedamos, el tiempo nos ha pasado. Ya me hacen recordar que me estoy quedando acá en la parte teórica. Ya, nos vemos entonces la próxima clase. Ya mañana terminamos esto, pues ya. Cuídense todos, bye, 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 bye. Cuídense todos, no olviden mañana. Nos vemos, ya. Hasta nuestra sesión de mañana, chicos. Ya, acá nos vamos a quedar. Bloque teoría. Ya, nos vemos. Cuídense todos. Hasta la próxima. Bye. Cuídense todos.